Ahí cuando quieras, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No van a oír, puñet! Ah, sí. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a un capítulo más en este su espacio dedicado a la cinematografía y, como ya lo saben, a todos sus derivados audiovisuales. Después de ese chascarrillo barato que acaban de ver al inicio, así es. Esta ocasión hablaremos de A Quiet Place 1 y 2. La promesa más comprometedora en el cine moderno de terror. Pero antes de entrar a detalle, les recuerdo que estoy en todas las redes sociales como Javalor Cine, Facebook, Twitter, Instagram, hasta TikTok, ya andamos por allá. Y en Instagram estamos haciendo todos los jueves en vivos, especialmente de terror, para que no se lo pierdan. También, si este contenido es completamente de su agrado, me ayudaría mucho si se suscriben al canal, le dan clic en la campanita, en suscribirse. Y si no pueden ver el contenido como tal en YouTube, también estamos en Spotify como audio total. Ahora sí, vamos a hablar de la estructura cinematográfica de esta película que es A Quiet Place, pero antes de entrar completamente a fondo sobre la película, quiero hacer hincapié en algo. No voy a hablar de la película 1 como tal, no voy a hablar de la 2 como tal, no voy a contar de lo que trata la 1, no voy a contar de lo que trata la 2. Los que ya conocen el contenido, los que ya han visto capítulos aquí en Javalor, saben que me gusta destripar toda la semiótica, toda la iconografía, todos los elementos importantes que hay dentro de la historia, y aquí vamos a englobar las dos como tal. Ya si ustedes quieren ver algo más específico sobre los actores, sobre los directores, todo lo que colabora, bueno, pueden buscar algún otro tipo de contenido. Aquí vamos a ver lo que hay a profundidad en la historia, en cuadro, y lo que hace mucha relevancia a la historia. Y para empezar, tenemos que hablar, bueno, de la estructura de la película. Y para empezar, bueno, tenemos que hablar del director, quien es John Krasinski. John Krasinski, ¿cómo olvidarlo? Todos, al escuchar este nombre, nos viene a la mente esa majestuosa actuación en aquella serie que marcó nuestras vidas, y una serie que fue la más vista inclusive el año pasado, en el 2020, en la cuestión de la pandemia, The Office. The Office, ¿cómo no? ¿Cómo no, man? The Office. Jim, así es. Jim dirige esta película, y aparte de dirigir esta película, es el guionista y el protagonista de la película. ¿Cómo de que no? Y bueno, pues Krasinski también tiene a su esposa, Emily Blunt, quien también es protagonista en la película. Son pareja en la vida real y son pareja en este universo llamado A Quiet Place. Krasinski tiene otras películas, tuvo un par de películas antes de entrar a lo que viene siendo A Quiet Place y entrar al mundo del cine de terror. Una de ellas se llama Brief Interviews with Hideous Men. Come on, man. Y bueno, la otra es The Hollers. Estas películas no dieron tanto impacto, digamos que no tuvieron a lo mejor tanta relevancia en su tiempo, en sus estrenos. No son malas, son buenas, las pueden buscar, las pueden ver si ustedes gustan, pero se notó una gran madurez por parte de este director al momento de encarrilarse hacia el cine de terror. Vemos una película muy bien hecha, muy bien actuada, muy bien desarrollada, donde los personajes se presentan de una manera muy digerible, los podemos entender a la perfección, nos podemos encariñar, y esto habla de un buen desarrollo como cineasta en la carrera de Krasinski. Por otro lado, Emily Blunt también nos tiene cautivados porque es una persona, una actriz galardonada con muchísimos premios, muchísimas nominaciones en muchos ámbitos dentro de su carrera actoral. Y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, todos vimos The Devil Wears Prada y creo que es una de las películas más emblemáticas donde ella aparece. También apareció en Sicario y en muchísimas otras películas que estoy seguro que ustedes han visto y que nos deleitaron. Entonces, la carrera de esta mujer es emblemática, y aquí en A Quiet Place vemos también una actuación bastante buena. Como yo he hablado en capítulos anteriores, por ejemplo en Saint Maud, hablé de la relación que había del cine de terror de antes y cómo ha evolucionado el cine de terror. En este punto tenemos varias personas que han marcado el cine de terror. En el ámbito femenino, bueno, pues tenemos por ejemplo
Alien the Blair en El Exorcista, a Lupita Nyong'o en Oz, que quedaron marcadas como un símbolo femenino. Tenemos también, por ejemplo, a Mia Farrow en El bebé de Rosemary, que son madres en el cine de terror. Y creo que Emily Blunt en A Quiet Place es el nuevo rostro femenino de una madre dentro del cine de terror, teniendo una actuación magistral y poniéndonos en suspenso a cada momento. ¿Y de qué va? ¿De qué va A Quiet Place 1 y 2? Bueno, a resumidas cuentas, es una ciudad la cual ya no tiene sociedad alguna, solamente hay una familia con vida y la ciudad está completamente infestada de monstruos ciegos. Monstruos carentes de vista, pero con un oído sumamente desarrollado que a través de cualquier sonido se guían para cazar a sus presas, las cuales en este punto son los humanos. Y ahí parte la historia de esta película, tanto la 1 como la 2. Simplemente la 2 nos da algunas respuestas que nos dejaron intrigadas dentro de la primera entrega. Pero en resumidas cuentas, esa es la primicia de la cinta. Obviamente, conforme avanza, vamos viendo la presentación de personajes, vamos encariñándonos con algunos de ellos, y no solamente son ellos, vamos viendo terceras personas que van apareciendo, poniendo en riesgo a nuestros protagonistas o de quienes ya estamos encariñados. Pero alerta spoiler, alerta spoiler. Y entramos al desarrollo de la película. Primera instancia vemos la presentación de los personajes, cómo va entrando uno a uno y vamos conociendo el mismo desarrollo, vaya, de cada uno de ellos. Primeramente, bueno, tenemos al padre de familia, el cual es el director y el guionista y el protagonista. Pero bueno, lo vemos ahí como pues un padre distante, serio, pero cariñoso, siempre al pendiente de su familia, siempre el proveer hacia su familia. Y bueno, una persona muy callada, porque será. Pero sí, o sea, es una persona que vemos con una seriedad íntegra, pero siempre a disposición de lo que su familia pueda llegar a necesitar. Y estamos hablando de que estamos en un punto, en un escenario caótico de la película. Posteriormente vemos a Emilia Blunt, que también es una madre muy, muy amorosa, siempre también a disposición de ayudar y estar al pendiente de la cuestión familiar. Y por obvias razones vamos viendo cómo se desarrollan también los hijos. Esto vemos en los primeros minutos de la película, en las primeras tomas, cuando ellos están queriendo tener unos como souvenirs, alimento y todo por el estilo. Todavía no vemos qué es lo que está pasando, qué se va a desarrollar, por qué están haciendo eso, porque la ciudad está sola, pero esas incógnitas, algunas se van resolviendo conforme avanza la película, algunas se resuelven en la segunda entrega y hay otras que se quedan en nuestra mente, y creo yo que eso es un punto muy importante en la película. Hay veces que no es conveniente que nos dejen todo a entender. Siempre es bueno que echen a volar la imaginación del espectador para nosotros sacar nuestras propias conclusiones, pero más adelante iremos hablando de ello y cómo también esto se relaciona conforme avanza la película. Un punto importante al cual entramos aquí, que creo yo es la primicia principal de la película, es el uso del silencio. Como lo dice la película, un lugar en silencio o A Quiet Place. Y ya hemos hablado también de la relevancia del audio, lo platicamos en el capítulo de Sound of Metal. Pueden buscarlo en YouTube o pueden verlo aquí en la descripción, les dejo una liga, o también el clip en específico donde hablo de la relevancia del audio en el contenido audiovisual. Y aquí el uso del silencio hace que lleve al espectador a un punto caótico de envolvimiento, de suspenso, de terror, ya que es una manera sutil que desarrolla la historia. Y vemos una carencia de conversación, lo cual eso nos mantiene al filo de la butaca para poder estar al pendiente de la película y lo que va a pasar. Esto hace que nos genere un suspenso extraordinario y creo que es maravilloso que lo manejen así
en el nuevo cine de terror. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contexto completamente nuevo y muy creativo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que estemos al pendiente completamente de la historia, del cuadro, y podamos poner atención a lo que hay más allá de la película, de la historia, y poder, como decía ahorita, de todos esos elementos que no nos están explicando, poder poner atención a todo ese simbolismo y poder sacar nuestras propias conclusiones. La carencia de sonido, el silencio como tal, deja mucha intriga, deja dudas, hace que nos preguntemos hacia qué rumbo va la película, hacia dónde va a tornar la historia, a qué nos vamos a enfrentar, y eso es lo que genera el verdadero miedo de una forma en verdad fabulosa. Así como la oscuridad hace que nuestra mente imagine ciertas cosas cuando ya vamos a dormir, que apagamos las luces y a veces nuestra mente empieza a volar, y hay muchas personas que le tememos a la oscuridad, hay quienes no, pero ¿por qué le tememos a la oscuridad? Porque la mente empieza a jugar con nosotros. Ahora lo vemos en la cuestión del audio, el que haya una carencia de sonido, una carencia de conversación, tiene la misma reacción en nosotros. Entonces eso nos vuelve a poner a pensar, y no es la primera vez que estamos enfrente de una situación así ante una película. Ya hemos sido educados desde películas un poco más de antaño. Un ejemplo de ellos es Señales. Señales como tal también maneja muchísimo silencio dentro de la película, lo cual hace que nos mantenga al filo de la historia como tal. También vimos Don't Breathe, No Respires, otro claro ejemplo donde el silencio es un elemento importantísimo para el terror, y creo yo que esto es algo, yo lo llamaría un nuevo nivel de miedo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una ola de screamers, de que nos salga de repente el monstruo con un efecto despavorido, con un audio despavorido, y que eso haga que nos asuste, sinceramente, de una manera muy pobre, sumamente pobre. Y el hecho de que ahora a través del silencio nos mantenga al pendiente de la historia y nos empiece a generar un miedo por la intriga de que no sabemos qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. El miedo a lo desconocido es lo más interesante de A Quiet Place, tanto la 1 como la 2. Y llegamos a un punto en el cual quiero hablar, que es la vida post-apocalíptica. Y para ver un contexto, creo que ya hemos sido educados en el contenido audiovisual, no tanto en la cinematografía. También creo que bastantes videojuegos, series, caricaturas nos han mostrado cómo sería la vida sin la sociedad, con pocos sobrevivientes o con un solo sobreviviente. Creo que el ejemplo más concreto en este punto es Soy Leyenda. Todos los que vimos Soy Leyenda ya estamos acostumbrados, donde solamente hay un superviviente, nos encariñamos con él, nos encariñamos con lo que hay a su alrededor, cómo se desenvuelve, cómo vive y cómo trata de subsistir ante los escenarios que está pasando. Sin embargo, cualquier película de antaño, de zombies, o aunque sea un poco más nueva, también nos presenta este tipo de escenarios, videojuegos, cómics. Lo vimos en The Walking Dead. Hay mucho contenido el cual nos ha educado de cómo podemos subsistir ante un escenario así, si es que se nos llega a presentar en la vida real. Pero aquí lo vemos muy marcado y muy bien hecho. Pero quiero hablar precisamente de esto, cómo es el escenario de esta manera que se plantea en el universo de A Quiet Place. Y primeramente tenemos una ciudad completamente vacía, una ciudad, se podría decir, en ruinas. Vemos lugares abandonados, vemos carros abandonados, volteados, lo que ya, como les mencioné, estamos acostumbrados a ver. Entonces está esta familia dentro de esta ciudad tratando de buscar alimentos, buscar cosas que pueden llevar a casa para poder seguir con su vida diaria, y obviamente cuidándose de no hacer ruido, no hacer ningún tipo de sonido. Cabe mencionar que, bueno, dentro del desarrollo de los personajes está la niña, que es completamente sorda, y aquí es donde entra por completo la cuestión
del suspenso, pero ya hablaremos sobre el suspenso como tal y la relevancia que tiene dentro de la película. Entonces esta familia vive, me gustaría decir, alejada de la sociedad, pero no hay sociedad, men. Entonces viven lejos en el bosque. Solamente van por lo que necesitan a la ciudad, por ciertos alimentos y demás, y en el bosque tienen su hogar, lo cual ya tienen un estilo de vida marcado sin hacer ruido y tienen estrategias muy ingeniosas dentro de su casa para evitar a los monstruos, para evitar hacer ruidos. Sin embargo, tienen que estar al pendiente de que nunca se les vaya a salir un tipo de ruido, y créanme que esto es muy difícil, porque ¿qué no genera ruido? Cualquier cosa genera ruido, un movimiento puede generar ruido, o sea, y ellos cuando están dormidos, imagínate que empiecen a roncar o a respirar fuerte, o que se le escape un pedo a uno, ya valió madre, man. O sea, imagínate que se te salga un pedo y llega el monstruo y te chingue y que no, pues se murió por un pedo, güey. No, pues está cabrón, güey, o sea, pero pues bueno, ya, eso es algo chusco, ¿verdad? Que pudiese pasar. En el universo de A Quiet Place no pasa. No se echan pedos, no erutan, no, pues no, todo chido, todo chido. Tienen una estrategia muy ingeniosa para evitar estas criaturas. Y aparte de eso, pues tratan de darle cierta educación y una vida digna a sus hijos, a pesar del escenario que están pasando y de la circunstancia que se está desarrollando. Que también quiero hablar más adelante sobre eso, pero será al final de este video. Y también vemos personajes externos que arriesgan la vida de los protagonistas. Lo vemos en la 1, ese men que estaba ahí parado y genera un ruido. Vean la película si no la han visto. Si los que ya la vieron saben a lo que me estoy refiriendo. Y en la 2 obviamente vemos más personajes externos que están poniendo en riesgo a la vida de nuestros protagonistas, los cuales ya estamos encariñados. Pero también es parte de la misma historia que eso, y es parte de lo que mencioné ahorita, el suspenso. O sea, nos genera un suspenso de una manera bastante buena. Y como todo elemento importante en una película, no puede faltar que hablemos de la fotografía, la cual es fabulosa. Vemos, a pesar de que estamos viendo una película de terror, una película que el suspenso está haciendo que nos comamos las uñas, vemos una fotografía relajante, vemos un bosque verde lleno de color, esa escena donde el protagonista lleva a uno de sus hijos al bosque y hay una cascada y hay agua, y ahí sí podemos presenciar nuevamente la relevancia del audio, a pesar de que no tenemos diálogos. Y eso enriquece la película de una forma bastante maravillosa. Entonces tenemos esta fotografía que nos está envolviendo, nos está contando algo completamente diferente a la esencia de la película. Y eso me pareció bastante interesante. Cómo podemos tener ese choque de emociones en cuanto a lo visual, en cuanto a lo auditivo y en cuanto a lo que estamos tratando de descifrar de lo que va la película, de lo que nos espera, hacia dónde va el personaje, qué es lo que va a pasar. Y creo que todas las personas que también nos gustan los videojuegos, vimos esa referencia, o no sé si sea referencia, pero sí nos recordó a The Last of Us. Tanto la 1 como la 2. Los colores, los escenarios, ese ruido de la naturaleza. Completamente igual a The Last of Us, lo cual me pareció excelente. Y también, lejos de The Last of Us, hablando un poquito del contexto de los videojuegos, sabemos que la década pasada, fue esa tendencia del sigilio en los videojuegos, el cual está muy desarrollado en The Last of Us, tener que estar en completo silencio, moviéndonos de una manera lenta para que no se nos escuche y poder avanzar de escenario a escenario. También lo vimos en The Evil Within, lo vimos en Outlast. O sea, fue una tendencia dentro de los juegos de terror, el sigilio,
Y obviamente creo que es parte muy importante de A Quiet Place, el sigilo. Entonces está muy desarrollada esa cuestión y es un factor nostalgia bien interesante, donde podemos ver esa tendencia que se marcó a lo mejor en los videojuegos plasmada directamente en la película. Eso lo hace muy creativa y muy individual a comparación de todo lo que estamos acostumbrados y todas las películas que están saliendo de terror en lo que va del año o en el año pasado. Entonces eso lo hace bastante bien, a pesar de que lo vimos años mucho más atrás con A Quiet Place 1. Bueno, A Quiet Place 2 vino a hacerlo de una manera más fuerte y me pareció bastante interesante. Y llegamos ahora sí al factor suspenso, man. Creo que el suspenso de la película es grandioso, nos tiene tensos en todo momento, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo van a accionar los personajes, no sabemos las criaturas cómo van a atacar, se ve genial cómo van llegando y todo eso. Y hay muchos factores, muchos escenarios de suspenso en ambas películas, pero hay algunos puntos de los cuales yo quiero hablar aquí. Podemos hablar de todos en general, pues en eso mejor vemos la película todos juntos, ¿verdad? En este caso. Entonces, vamos a hablar solamente de los que creo yo son más relevantes en ambas películas, porque este patrón se repite en las dos. Entonces, uno de ellos ya había hablado ahorita, que son los personajes terceros que ponen en riesgo la vida de los protagonistas o de los personajes que ya estamos encariñados, que en esta cuestión pues es esta familia, ¿ok? Entonces en la 1 vemos al señor y en la 2 vemos más personajes que están apareciendo y están poniendo en riesgo a estas personas. Un punto que creo yo que fue detonante para el suspenso durante toda la película, o sea, que no es un escenario como tal, sino que es un hecho que cuando lo ves dices, ¡ching! Ya valió queso. Y es el personaje de la niña sorda. ¿Por qué? Porque creo que la lógica no lo dice. O sea, si leemos la reseña antes de entrar a ver la película o cuando empieza la película y vemos de lo que va y vemos que la niña es sorda, dices, no hombre, ya fue este pedo. Entonces, desde ahí ya estás tenso, güey. O sea, ya estás así de que, no, hombre, ya valió queso. Y en cualquier momento la niña va a hacer algo que no se va a dar cuenta porque no oye. Y va a llegar el monstruo y ya se los va a echar. Y ya se los va a fregar. Y todo el rato estamos así. Pero ese es un punto, creo yo, detonante para el suspenso de la película. Pero no. El más fuerte. Creo yo el más fuerte es cuando vemos que la señora está embarazada. Ahí es cuando dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo va a ser? Y veía que mucha gente decía, es que ¿a quién se le ocurre embarazarse así? Que pues no sabemos cómo fueron las cosas, a lo mejor se embarazó desde antes o así. O sea, ¿cómo te pones a juzgar a una persona en una película de terror posapocalíptica de seres que no escuchan, que vienen y que no ven y que a través del oído matan y todo? Y todavía te pones a juzgar de a quién se le ocurre tener un hijo en una situación así, man. ¿Qué cabeza cabe? Pero bueno, ya me fui, ya me salí. Pero el hecho de que la mujer esté embarazada nos genera un suspenso de, oye, en vez de juzgar, mejor nos ponemos a pensar de cómo le va a hacer para tener el niño. O sea, ella va a llorar, ella va a gritar, el niño también va a llorar a cada rato. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a lograr eso? O sea, y a partir de ahí, volvemos a lo mismo, en base a la niña sorda y la mujer embarazada, toda la película estamos así, estamos completamente tensos. Y este es un factor en la 2, o sea, en la 1 es la mujer embarazada y en la 2 es pues el bebé, o sea, el bebé en cualquier momento llora, el bebé en cualquier momento se queja. Entonces, esas estrategias que la familia ya hacía desde antes, pues se potencializa aún más, aparte del hecho que vemos en la primera cinta, donde, bueno, uno de los niños tuvo que fallecer. ¿Para qué? Para generarnos esta sensibilidad desde el inicio de la película. Entonces vemos que el niño fallece, tiene algo que ver también por ahí la niña sorda, el papá trata de hacer algo al respecto y demás, no se puede hacer nada. Pero como les acabo de mencionar, esto hace que nos cree una sensibilidad para
para que el resto de la película ya tengamos un sentimiento activo ante cualquier imagen que vayamos a ver y poder generar una reacción. Entonces, no sé si se están dando cuenta al punto al que quiero llegar, cómo una cosa une a la otra para generarnos ese suspenso. En realidad, no es una escena como tal la que tiene suspenso, no es un fragmento el que tiene suspenso. No, te plantea un envolvimiento hacia el suspenso desde el inicio hasta el final de la película, para que en todo el rato estés tenso, para que todo el rato estés preocupado y dudando, haciéndote preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les va a pasar? O sea, ¿cómo va a terminar? No sé, o sea, y de ahí te vas. Y eso es grandioso. Es grandioso. ¿Cuándo habían visto eso en una película? ¿Tú, ¿Cuándo lo habías visto, O sea, ves, dices, película de suspenso, un thriller. Y sí, tiene ciertas cuestiones de thriller, pero que te lo genere desde el principio con estos elementos que te estoy mencionando, o sea, de que y el niño, y esto, y ya te pone tenso, y ya te movió las fibras, y ya te removió. Y como se los dije y se los advertí, pues la cuestión de spoiler, pues también vemos la muerte del señor, la muerte del papá, de Jim, de The Office. Creo que es la parte más emotiva y sensible, el cómo se sacrifica por su familia para salvarlos y a la vez se despide. Esto también es un hincapié para la segunda parte, para ver de que, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y cabe mencionar, de factor suspenso, el final de la primera entrega. O sea, el final de la primera entrega, todos estamos completamente tensos de qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, como Emily Blunt, como les digo, como personaje femenino del nuevo cine de terror, como madre del nuevo cine de terror, lo hace de una manera genial. O sea, se pone fuerte con unos y termina la película maravillosamente. Y en la 2 vemos cómo se une todo esto para generar la misma atmósfera en la segunda entrega. No se los voy a negar, sí está un poquito más forzada. O sea, la 2 no es lo mismo como ver la 1. La 1 sí fue un wow. No sé si es porque ya estábamos acostumbrados a lo que vimos en la 1, pero sí sentí que la 2, el nivel de suspenso fue un poquito más forzado, o sea, y no tan relevante. O sea, ya no nos hacía dudar de qué era lo que iba a pasar, ya podías predecir ciertas cosas. Sin embargo, la cuestión del suspenso en ambas películas es magistral. Y como lo mencioné en el transcurso de este capítulo, los screamers. Hablé de los screamers baratos, hablé de ese elemento que al menos a mí me molesta mucho y también me molesta bastante cuando lo utilizan con mucha edición, que se ve muy computarizado, muy irreal. Lo he hablado en los live en Instagram que hago, en la cuestión del cine de terror, y lo he hablado en otros capítulos también que he hecho como tal, no solo en cine de terror, sino en general. No me gusta que los efectos estén tan computarizados, tan irreales. Me gusta, por eso es mi cine de terror favorito, es el ochentero, que se vea tangible. No me importa que parezca plastilina, man, ni mermelada, man, pero que se vea, que se sienta, o sea, no que sea computarizado. Y en la cuestión, cuando lo combinan con screamers, creo que no es nada agradable, al menos para mí. A lo mejor habrá quienes sí lo disfrutan, habrá quienes sí les gusta, habrá quienes eso sí le genere bastante miedo, y cuando lo ve de una manera exagerada en alguna película, eso lo haga discernir que es una buena película. Sin embargo, acabamos de hablar del factor suspenso en A Quiet Place 1 y 2, y también tenemos cierta cuestión de screamers, pero yo los quiero llamar inteligentes. O sea, no es la criatura, no es este monstruo alienígena, este bicho, como dirían en España, el que nos va a asustar, el que nos va a salir de repente. No, es otro tipo de screamer, y no como tal así screamer. Como les digo, la película nos educa, la película nos está educando. Entonces, como tenemos una carencia de audio, como tenemos una carencia de conversaciones, de ruidos muy marcados, la mayor parte del tiempo, como el nombre de la película está en silencio,
cuando genera una escena fuerte, es lo que nos hace saltar. Y eso me pareció inteligente. Y vemos esta escena donde en la 1, Emily Blunt embarazada va bajando las escaleras hacia el sótano de su casa y está el clavo y se lo pone en el pie y dices, y no fue un monstruo que te salió de repente, no fue un ruido que te salió de repente, fue un factor humano el que pasó, un factor humano que nos puede pasar a cualquiera. Pero como les digo, bajo el cómo nos educó la película, de lo que ya les acabo de explicar, de que es un escenario post-apocalíptico donde están estas criaturas ciegas que se guían a través del audio, está una mujer embarazada con una hija sorda y va bajando al sótano y se clava el pie, men. ¡Ta madre, men! ¿Cómo vas a reaccionar? O sea, como espectador, como lo que sea, está genial, está genial. Entonces, ese tipo de screamers es el que estamos viendo en esta película y ese es el tipo de screamers que debemos de ver, que debemos de presenciar en el cine de terror, echarle un poquito de coco, como en este caso. Bien ahí, Jim. Pero está genial. Y así como vemos hay más. Lo vemos todavía más en la 2. Sí, sí, como les mencioné ahorita, un poquito más forzado, pero lo están. Y no es de que vayamos a hablar screamer por screamer. Creo que que acabo de dar es el mejor ejemplo que les puedo brindar. Pero si ustedes vieron uno que les fue muy relevante, de que, oye, esta parte me gustó muchísimo, déjala en los comentarios y quizás en algún en vivo de Javalor los jueves en Instagram podamos tomarlo a profundidad, o bien hacemos una segunda parte de A Quiet Place 1 y 2, o hacemos ahora sí bien uno de Quiet Place 1 o uno de A Quiet Place 2 y podemos mencionar este tipo de screamers. No solo screamers, si hay algo que te pareció también bastante relevante de la película, puedes mandarme un DM o puedes ponerme en los comentarios, platicamos al respecto y podemos hacer algo. Claro que sí. El misticismo de las criaturas, men. Como les comenté ahorita, hay películas que te dejan mucho la imaginación, que no te explican muchas cosas, que tienes que poner atención hacia los simbolismos, hacia lo que hay a lo mejor en un cuadro, en el color, a la fotografía, a la psicología de los colores como tal. Y en esta cuestión son las criaturas. Como les digo, vemos el desarrollo de los personajes, vemos los escenarios, vemos cómo se desenvuelven, su instinto de supervivencia y su lucha por esta misma supervivencia. Pero, ¿y las criaturas, men? ¿Qué hay de ellas? Quiero recalcar que en la segunda entrega, para mí lo mejor de la segunda entrega fue su introducción. Y cómo vemos este contexto de cómo fue aconteciendo todo. Como era una ciudad normal, como todo era una sociedad normal, todos vivían bien. Y como, bueno, de esta introducción te presenta a los personajes que se van a encarrilar en la segunda entrega. Pero me pareció genial volver a ver a Jim. Discúlpenme, pero lo conozco como Jim de The Office, entonces lo tengo que llamar Jim. Entonces, como a pesar de que en la primera entrega pues lo vimos que falleció, ya hablamos de eso, y volverlo a ver a cuadro, la verdad fue muy enriquecedor, al menos a mi punto de vista me pareció muy buen detalle. Entonces vemos cómo Jim está en un partido de béisbol y se ve con su esposa, sus hijos y demás. Empiezan a suscitarse cosas extrañas y aparecen estas criaturas. ¿Pero de dónde salieron? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su objetivo? O sea, ¿son aliens que llegaron en platillos voladores? ¿O estaban ya bajo la tierra y de repente salieron? ¿Son un experimento del gobierno? No lo sabemos, no sabemos de dónde salió, de dónde salieron, hacia dónde van, qué van a hacer, o sea, hay más grandes, no sabemos absolutamente nada. Y eso para mí es genial, o sea, habrá para quienes digan, no, es que no te explico nada, es que yo no le entendí porque no sé qué, pero para mí el que te dejen con la duda es más enriquecedor, o sea, volvemos a lo mismo, sales de la sala con esa duda, o sea, ¿cuál es el objetivo principal de estos seres? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo salieron? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Y no lo vamos a saber a menos que haya una tercera entrega, que tal vez lo haya, tal vez no,
cuando se acaba la 1, obviamente nos deja en claro que va a continuar. La 2 te dice que posiblemente podría continuar, pero no te explica ninguna de las dos nada de las criaturas. Pero sí las podemos ver a detalle, Y ahorita que les comentaba que no me gusta tanta la cuestión computarizada, esa edición exagerada, debo decir que las criaturas se ven geniales. A pesar de que sí es ciencia ficción, sí están computarizadas, su detalle es magnífico. Cómo es que el cráneo se empieza a abrir, a girar. Y también vemos una referencia marcadísima hacia The Last of Us también en las criaturas. Pero el hecho de cómo los tímpanos, me imagino que son sus tímpanos de esas criaturas, los cuales tienen muy desarrollado, y hace un zoom y se ve cómo se están así palpitando y demás, se ve genial. Pero hay demasiado misticismo tras de esto, o sea... ¿Y por qué comen humanos? O sea, ¿por qué atacan a los humanos y demás? O sea, la duda siempre va a estar. Y esto también es una analogía a la vida diaria. Siempre tenemos duda de muchas cosas. Como dicen, todo en la vida es un misterio, todo es un completo misterio. Y como dicen las personas muy religiosas o muy hacia lo espiritual, que dicen, pues sí, la fe te salvará. No hay más que tener fe. Como Toretto en Rápido y Furioso. Tuvo fe y en esta última entrega pues ya anda en el espacio el men. Pero ese es espacio para otra película. Pero todo es un misterio. En esta película las criaturas son un completo misterio. Y veremos si en algún momento nos explican. Y si no, no importa, porque eso es parte de la esencia magnífica de A Quiet Place 1 y 2. Y para finiquitar los temas de A Quiet Place 1 y 2 que estamos platicando de una manera muy, muy amena, quiero mencionar la lucha por la supervivencia. En la 1, a pesar de que vimos el sacrificio de 2 seres humanos, que fue primeramente el niño y luego Jim, se sigue viendo una lucha por la supervivencia por parte de la mamá con los hijos que le quedan. Y en la 2 es igual, la lucha por la supervivencia. Se acaba la película y es continuar por la lucha de la supervivencia. Continuar con vida, seguir adelante. Y yo me pregunto, ¿por qué, men? Ya no hay nadie. Ya no hay raza. Estás tú con tus 2 hijos. Y las criaturas, que en cualquier momento van a llegar, o sea, no puedes hacer ningún tipo de ruido, tienes un bebé recién nacido, no sé, o sea, digo, pues sí, qué feo morirte, y no te vas a ir a entregar de que, mátame, pues no, pero qué manera de vivir sería esa, o sea, de no poder hacer nada, no volver a escuchar música jamás, no poder cocinar de cierta forma, tener que comer de cierta forma, tener que dormir de cierta forma. De ladito para que no se te vaya a salir ahí un gas, porque va a valer pedo. Literal va a valer pedo. Pero ¿por qué luchar por sobrevivir? Por subsistir. Aquí ya es una cuestión filosófica, tal vez para volver a desarrollar una nueva sociedad. A lo mejor encontrar a otra persona que está viviendo. Que lo vemos en la segunda entrega. O sea, vemos que a través de la cuestión de la radio y demás, llegan con otros supervivientes que están en otro espacio, van hacia allá y dices, bueno, y en ese momento sientes ese grado de relajación, de que, bueno, al menos ya hay más personas, ya se van a poder relacionar y ya te entra esa esperanza de que la humanidad va a volver a lo mejor a poblarse, la sociedad va a volver a crecer, obviamente al paso de los años, pero no, llegaron las criaturas, hicieron su desvergue y valió madre, pero... Ahora volviste a quedar tú sola con 2 niños y seguir luchando por sobrevivir. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté bien. O sea, estamos hablando ya de una cuestión un poquito más filosófica, espiritual, del por qué llegar a ser. Y que al final del día es otra duda que te genera la película. Así como la duda de las criaturas, muchas dudas que te genera la película. Creo yo, esta es la principal al final del día. ¿Por qué el ser humano busca siempre su instinto de supervivencia? ¿Por qué lo genera? ¿A qué se debe?
ante una situación así. O cualquier otra. Lo podemos ver. Aquí lo vemos en una cuestión de ciencia ficción. Pero el ser humano siempre busca eso. O sea, vemos una película de acción. Tiene una persona secuestrada. Y siempre el ser humano trata de sobrevivir. ¿Qué digo? Los otros escenarios, pues es muy factible. Es muy razonable el hecho por lo cual quieren escapar y quieran sobrevivir. Pero en un escenario así, o por ejemplo, como en Soy Leyenda, también aferrados a seguir. La pregunta aquí es: ¿por qué el ser humano piensa así? Y hasta aquí el capítulo número 6, A Quiet Place 1 y 2. Espero haya sido de tu total agrado, que hayas disfrutado los temas que estuvimos platicando. Si hay algo, como lo mencioné en el capítulo, que quisieras hacer hincapié sobre este par de películas que para mí en lo personal son buenísimas, déjalo en los comentarios y con gusto platicamos y vemos qué podemos hacer al respecto en futuras ocasiones y futuros capítulos. Por último, si este video te gustó, te recuerdo que me ayudarías muchísimo si le das clic en suscribirte y en la campanita para que te esté notificando cada que suba un nuevo capítulo o un nuevo clip. Y también estamos en Spotify, en dado caso que me quieras ir escuchando cuando vas al jale, o estando en el jale, o en el gym, o en cualquier escenario, pero estar presente escuchando este contenido de amor por el cine. Y también te recuerdo que estoy en redes sociales como Javalor Cine, Facebook, Twitter, Instagram y la TikTok. Y en Instagram todos los jueves estamos hablando de películas de terror e historias de terror en punto de las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Si quieres también alguna película en específico, algún tema o algo relacionado al contenido audiovisual o la cinematografía, déjalo en los comentarios o mándame un DM y con gusto lo tomaremos muy en cuenta. Un saludo a Milímetro DM, que gracias a ellos podemos hacer toda esta magnífica cuestión de podcast. Claro que sí, un abrazo para ellos y me despido. Esto fue Javalord y nos vemos hasta la próxima. Ah, sí.